desde el versículo 3 en adelante hasta el capítulo 9, verso 6. El libro de Jueces, capítulo 8, versículo 33 en adelante. Bien, así dice la palabra de Dios. El libro de Jueces, capítulo 8, versículo 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, y a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, que os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que los siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Amén. Habiendo hecho la lectura desde el libro de Jueces, que es la base sobre la cual también será expuesta la palabra de Dios, y para esto voy a invitar a nuestro hermano Gabriel para que pueda pasar para la exposición de la palabra. Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a seguir con la exposición de la palabra del libro de Jueces. Y quiero que pongamos atención bastante en esta porción de la Escritura y nos enfoquemos con seriedad y reverencia en la palabra de Dios para poder entender lo que Dios ha querido hablar desde el pueblo de Israel y nos habla el día de hoy. Puse como título en esta oportunidad, en la porción en la que me tocó exponer, es Abimelech, el ilegítimo rey. ¿No? Entonces, quiero hacer una pequeña introducción. Siempre es importante entender de dónde viene este trasfondo, el trasfondo de este personaje. ¿Quién es él y de dónde viene, no?
A ver si me ayudan en la siguiente diapositiva. Ahí está. Bien. Entonces, ¿quién es Abimelech? Bueno, es importante primero entender un poco el contexto histórico. Gedeón, como sabemos, era un hombre llamado por Dios. Y el acto heroico o milagroso que operó Dios por medio de este hombre, Gedeón, fue que liberó a Israel de los madianitas solamente con 300 hombres. El Señor había llamado a Gedeón mediante la presentación o teofanía que le llaman del ángel de Jehová. Y mediante este acto de liberación persigue a 2 reyes, que son los reyes de Madián. Y en esta persecución, que está en el capítulo 8 de Jueces, pide ayuda específicamente a 2 pueblos, de Sucot y Peniel. Y vamos a ver por qué es importante esto. A Gedeón, luego de matar a los reyes de Madián, va y como sus 300 hombres estaban cansados, les pide ayuda a Sucot, a los pueblos de Sucot y al pueblo de Peniel. Y estos pueblos eran hermanos israelitas. Eran hermanos que pertenecían al pueblo de Israel. Sucot fue el lugar donde Jacob descansó, y Peniel, si recuerdan, fue el lugar donde Jacob peleó contra el ángel de Jehová, ¿no? Entonces, este lugar, el pueblo, en lugar de ayudar a Gedeón, a su hermano israelita, le negaron la ayuda. Y entonces, luego de negarle la ayuda, Gedeón dice, les promete vengarse. Y hace eso. Luego que mata a los reyes de Madián, va contra sus propios hermanos y venga la ingratitud o la indiferencia que tuvieron Sucot y Peniel. Mata a ancianos de Sucot y mata a los israelitas de Peniel. Y desde ahí vemos un patrón característico de Gedeón, de tener un carácter vengativo y de querer tener solamente el triunfo o el éxito hacia él, porque estos pueblos le pedían que también le dieran la gloria o el triunfo hacia ellos. Y bueno, después, sin embargo, el pueblo de Israel, le pide algo a Gedeón y le dice, versículo, si pueden leer también, que es importante, el versículo 23 del capítulo 8, un poco antes, dice, israelitas piden a Gedeón, sé Señor nuestro, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Los israelitas empezaron a desconocer al Dios de Jacob, al Dios de Israel, y empezaron a pedir reyes humanos. Y hay una frase que se va a repetir a lo largo del libro de Jueces, es que en esos días no había rey en Israel. Y entonces los israelitas quieren que Gedeón, como los liberó de los madianitas, los gobierne. Y Gedeón da una respuesta acertada. En el versículo 23 dice, no seré señor vuestro, ni mi hijo os enseñoreará. Hasta ahí parece que Gedeón tenía una buena actitud o una buena respuesta a la petición del pueblo de Israel de hacerlo gobernar. El Jehová se señoreará sobre vosotros. La respuesta de Gedeón fue que Jehová los gobierne. Y es lo que el Señor les había pedido, que Jehová gobierne al pueblo. Pero Gedeón ahí nomás inmediatamente hace algo. Pide oro, pide recompensa por su haber ganado la batalla, por haberles librado. Y es interesante porque después de pedir oro dice que hace un efod. Y un efod era un instrumento utilizado por los sumos sacerdotes. Y Gedeón hace algo también que va en contra de la adoración a Dios, que es llevar el efod a su ciudad natal. Parece que Gedeón quería que lo recuerden toda su vida y estaba llevando el centro de adoración a su ciudad natal, que era Ofra. Y dice la palabra que esto fue tropiezo para él y para su casa. Y vamos a ver más adelante ahí nomás
terminando el capítulo 8, dice que Gedeón tuvo muchas mujeres y tuvo particularmente 70 hijos. Y menciona a un personaje que empieza a aparecer acá, que es que tuvo un hijo de una concubina que estaba en Siquén, que le dio por nombre Abimelec, que traducido o su nombre significa mi padre es rey. Gedeón dio una respuesta acertada a decir que Jehová los gobierne, yo no los gobernaré, ni mi hijo, ni yo, ni mi hijo les enseñaré a ustedes. Pero la actitud después de esta respuesta de Gedeón fue una actitud básicamente de recibir privilegios, recibir honra, recibir gloria y actuar como rey. ¿Recordamos quién es el personaje bíblico que tuvo muchas mujeres y muchas concubinas? ¿Qué fue? Un rey. Generalmente los personajes que tenían muchas mujeres y muchas concubinas eran reyes. La actitud de Gedeón era de un rey, pero él dio una apariencia de respuesta, decir, yo no seré rey, pero sí, voy a hacer un efod y voy a ponerlo en mi ciudad natal para que siempre lo recuerden. Tengo muchas mujeres, muchos hijos, y tenía una vida de riqueza. Dice que murió en buena vejez. Y entonces, pero al parecer también en su corazón ya estaba que su actitud de rey al poner a su hijo con este nombre, que traducido es mi padre es rey. ¿Quién pone como nombre a un hijo con referencia a sí mismo? Sino aquel que quería ser él, ¿no? Gedeón puso como nombre a su hijo mi padre es rey. Y es importante también entender un poco el contexto cultural, porque Israel ya no quería ser gobernado, y dice que Israel se prostituyó con este efod, con lo que hizo Gedeón, y fue tras otros dioses. Y la ciudad en la cual nace Abimelec era importante para Israel, porque era un lugar con trasfondo espiritual. Fue un centro de adoración en el cual Abraham levantó un altar, fue donde Jacob entierra unos ídolos, fue donde los huesos de José fueron enterrados, y fue donde Josué, al último antes de morir, da las leyes y hace el recuerdo de los mandamientos al pueblo de Israel antes de morir. Siquén era una ciudad importante, y ahí nace Abimelec. Y para entender un poco más, para terminar esta introducción, Abimelec significa, como está ahí, mi padre es rey. Y Baal-Beric significa señor del pacto. Y Jotán o Yotán significa Jehová es perfecto. Con esa introducción empezamos la estructura de esta predicación el día de hoy. El punto número 1 es olvidando el pacto con Dios. Dice la palabra: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras dioses, tras Baales, y escogieron por Dios a Baal-Beric. Acá nuevamente empieza el ciclo de jueces. En el capítulo 2 de jueces vimos que iba a haber un ciclo repetitivo a lo largo del libro. Y acá nuevamente empieza el ciclo. Muere el juez y los israelitas empiezan a irse tras la idolatría, tras otros dioses paganos. Y entonces, pero acá añade un término mucho más perverso o mucho más grave: prostituirse. ¿Qué es prostituirse? Si no es tener una persona que se prostituye, tiene muchas mujeres o se acuesta con muchos hombres, ¿no? Israel en un sentido se estaba prostituyendo tras otros dioses. Dice que fue tras Baales, no solamente tras un solo dios o un solo ídolo, sino tras Baales, dice. Fueron muchos, pero particularmente escogieron a uno, dice el versículo 33 final: escogieron por Dios a Baal-Beric. Baal-Beric significa señor del pacto. ¿Y quién era el Dios del pacto para Israel? Jehová. En un sentido,
Israel estaba cambiando al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios que habían hecho pacto, los estaba cambiando por otro Dios y habían hecho un pacto con ese Dios, porque le pusieron por nombre Baal Beric. El nuevo pacto que habían hecho Israel era con su Dios Baal. Y más adelante vemos que este Dios tenía un templo. Así como Israel tenía un templo, un tabernáculo, este Dios también tenía un templo. Y así dice, y no se acordaron, versículo 34, los hijos de Israel, de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho. Israel se vuelve a olvidar de la bondad de Dios, de la gracia de Dios a librarlos de sus enemigos. Abandona y no se acuerda más del pacto con su Dios. Y es algo que Israel repite en lo largo de Jueces. Israel se olvida de Dios, pero lo hace cada vez más de una forma más grave, una forma más perversa. Y este juez en particular, Gedeón, ya muestra una actitud de los israelitas que es que no conocen a Dios ni el carácter de Dios. Los próximos jueces van a cometer actos más atroces u horrendos. Israel olvida a Dios y desconoce de Dios, se olvida del pacto, hace un pacto con otro Dios, pero sin embargo Dios describe que no se acordaron de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Acá hay un acto particular que hace Dios siempre con Israel, desde el Éxodo. Dice Éxodo 20, antes de el Señor dar los 10 mandamientos, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto. Dios siempre recordaba a su pueblo quién era y qué había hecho. Dios siempre recordaba quién era Él, para que no lo olviden, para que no no abandonen a Dios. Y mucho más Dios mostraba su misericordia, su bondad, al sacarlos de Egipto. Dice, yo te saqué de Egipto, en Éxodo 20. Y así, a lo largo de este libro Jueces, también Israel se olvida de Dios y de lo que Él había hecho a librarlos de sus enemigos. Entonces Dios también hace un patrón acá, y lo hace en el Nuevo Testamento también, es siempre recordarnos sus promesas. A veces como creyentes olvidamos las promesas de Dios y lo que Dios hizo por nosotros. Muchos creyentes en tiempos de dificultad o tiempos de incertidumbre, olvidamos las promesas de Dios. Olvidamos incluso cuando Jesús dijo, si hay tiempos de necesidad, ¿no ven las aves del cielo que mi Padre las alimenta? ¿Cuánto más yo haré con vosotros? Y les dice, también añade, hombres de poca fe, ¿no? Entonces, Dios siempre nos recuerda sus promesas, porque nosotros en nuestra naturaleza nos olvidamos las cosas. Nos olvidamos de las cosas que Dios nos ha prometido y nos ha dicho. Y cuando nos olvidamos de esas cosas, muchas veces actuamos en forma de incredulidad. No confiamos en las promesas de Dios. Incluso en tiempos de soledad o tiempos de alguien que está pasando dificultades, dice el Señor, yo nunca te abandonaré, ni nunca te dejaré. Y eso lo recuerda no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Y lo mismo con el pecado. A veces un creyente puede caer en pecado, pide perdón a Dios, pero siempre en su mente está su pecado y nunca lo puede borrar. Pero Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Así como está el oriente del occidente, así hace alejar Dios nuestras rebeliones, ¿no? Y hay muchas cosas en que cada uno de nosotros puede experimentar y vivir, pero siempre es importante recordar y ir a la palabra, recordar todas las promesas que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Siguiente diapositiva. Bien, ahora quiero, en esta primera parte, olvidando el pacto de Dios, quiero llevarles también al Nuevo Testamento y al pacto actual en que nos encontramos como creyentes, que es el pacto con Cristo.
llamado también pacto de gracia. En Primera de Crónicas 10:14 dice: por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Este término no se refiere solamente a estatuas, ídolos o imágenes, como nosotros es lo primero que pensamos cuando decimos alguien tiene un ídolo, tiene imágenes, tiene estatuas, tiene figuras. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos describe que la idolatría nace desde el corazón. Juan Calvino dijo en uno de sus libros: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Nosotros podemos fabricar ídolos en nuestro corazón. Y en esta porción de Corintios 10, Pablo está diciendo: huid de la idolatría. Y está describiendo particularmente 3 tipos de idolatría: la avaricia, que viene del corazón; la fornicación, que son hábitos o comportamientos pecaminosos; y la murmuración, que vienen de los malos pensamientos. Pablo cataloga estos 3 pecados como formas de idolatría. Pablo está describiendo que cualquier pecado, en otras palabras, que viene del corazón, que son actitudes pecaminosas, comportamientos, y que vienen de la mente, son formas de idolatría. Y el día de hoy podemos tener nosotros muchos ídolos, objetos, bienes, propiedades, o incluso más nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, quizás de éxito, de llevarse la gloria a uno mismo. No solamente la idolatría está reducida a imágenes o estatuas. La idolatría va desde el corazón y de los pensamientos. Entonces Pablo describe y le dice, invita a los corintios y les dice: huid de toda idolatría. Idolatría consiste en amar o confiar o valorar cualquier cosa de la creación más que al Creador. Y hoy en día les quiero invitar a reflexionar cada uno de nosotros y cada uno de ustedes: ¿qué es aquello que estamos idolatrando? ¿Qué es aquello que está en nuestro corazón por encima del Creador? ¿No? ¿Qué es aquello que ponemos en primer lugar? Pueden ser personas, pueden ser incluso nuestros propios deseos, incluso también el trabajo puede ser una forma de idolatría cuando le damos mucho énfasis a eso y descuidamos nuestra vida espiritual. Incluso la forma en la que sirvo hacia otros o sirvo en la iglesia, puede que quiera servirme a mí mismo y no a Dios. Y es solamente Dios, que conoce nuestros corazones, puede saberlo. Entonces, huyamos de toda forma de idolatría. Examinemos nuestro corazón y dejemos todo ídolo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón e incluso en nuestros propios hábitos. También Pablo dice que hay una advertencia. A lo largo de la Escritura vemos que no solamente en el pueblo de Israel algunos abandonaron la fe, como dice acá, se olvidaron de Dios y dejaron a Dios. También en el contexto de iglesia, Pablo advierte que algunos apostatarán, es decir, abandonarán la fe. Dice en Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. En Hebreos 6:4-6 dice que es imposible que los que se hayan iluminado y se apartaron vuelvan a ser renovados, porque están pisoteando la sangre de Cristo. Esa es la advertencia contra la apostasía, contra abandonar la fe. Y evidentemente en la iglesia de hoy algunos van a irse de la iglesia, van a apartarse de Dios, van a volver al pecado, al mundo y a sus deseos. Y Pablo advierte también en 1 Timoteo 4 que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las formas de apostatar o abandonar a Dios son muchas. La más común que podemos decir es irse o estar en una iglesia que predica un falso evangelio, como el evangelio de prosperidad. Van tras espíritus engañadores,
Tesalonicenses 3, si no me equivoco, dice que Dios les entrega a sus ídolos, que su ídolo es su estómago, su deseo, su avaricia. Estos miembros o personas que están, o bandas, estos predicadores de la prosperidad, en un sentido, buscan sus propios anhelos, sus propios éxitos, porque estos le prometen riqueza, le prometen superación, le prometen que todo irá bien. Pero sin embargo no es así. Entonces, Pablo advierte esto y evidentemente es una realidad que no podemos ignorar. Algunos van a apostatar, como lo hicieron el pueblo de Israel. Algunos abandonaron a Dios. Algunos dejaron a Dios y se apartaron y olvidaron el pacto de Dios. Y hoy en día algunos en la iglesia olvidarán a Cristo y se olvidarán del pacto con Cristo. Pero no seamos nosotros aquellos que dejemos a Dios y olvidemos su pacto. Siguiente punto. En la siguiente parte ya vamos a ver el capítulo 9, entrando ya a este personaje de Abimelec, hijo de Gedeón, el juez libertador. En esta parte del 1 al 5 vamos a ver que Abimelec idea un plan ambicioso, un plan astuto. Dice que va a la casa del padre de su madre, o sea, a la casa de su abuelo, a sus tíos. Su madre era de Siquén, les había comentado porque era importante Siquén. Y dice que les dijo: yo os ruego que digas a todo el pueblo de Siquén, ¿qué es mejor, que gobierne 70 hombres, refiriéndose a todos los hijos de Gedeón, o uno solo? Y añade algo: acuérdense que yo soy hueso y vuestra carne, ¿no? Carne vuestra. Es decir, Abimelec estaba haciendo la pregunta pero con manipulación. No estaba definiendo quién era el hombre que quería gobernar, pero sí le estaba diciendo: acuérdense de mí, que soy de Siquén, que soy de vosotros, que vengo de mi madre, familiar de ustedes. Estaba pidiendo favoritismo. Entonces, esta pregunta de Abimelec hace que su familia vaya y hable con el pueblo de Siquén y diga todas estas palabras que Abimelec había pedido. Entonces, Abimelec o los hermanos de su madre van y le dicen a todo el pueblo, y todo el pueblo dice: porque todo el pueblo, el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es, el versículo 3. Todo el pueblo estaba reconociendo que Abimelec era hermano de ellos por haber nacido en Siquén, por ser parte de ellos. Pero su intención detrás de Abimelec era otra, evidentemente. Y dice que los israelitas o los de Siquén fueron y le dieron 70 ciclos de plata del templo Baal Beric, en el versículo 4. Si pueden, síganme en la porción. El versículo 4 dice: le dieron 70 ciclos de plata del templo Baal Beric. Esta descripción de un número en particular parece ser que el templo por el cual el pueblo le da es como entregarte un monto de dinero para que cumplas un propósito o una acción. Dice que el dios Baal Beric, volviendo al principio, el señor del pacto, tenía un templo. Ya tenía el dios, los israelitas ya habían hecho un templo, y en este caso el templo era de Baal Beric. Y de este templo, un centro de adoración y un centro de riqueza también, sale y le dan 70 ciclos de plata. ¿Y qué hace Abimelec con esto? Abimelec va y dice, versículo 4 final, alquila hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. ¿Quién en su primer reinado va a buscar hombres ociosos, hombres, otra versión dice maleantes, que podemos traerlo al contexto actual, serían como sicarios,
¿quién contrataría personas así para que le sigan? Si no, su corazón ya estaba inclinado a hacer algo malo. Y su corazón se identifica con ellos. Por eso Abimelech da y dice que alquila a estos hombres ociosos y vagabundos. Y en el versículo 5 dice, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, la ciudad de Gedeón, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el menor de ellos, que se escondió. Acá vamos a ver algo interesante, y es que parece ser que los 70 ciclos de plata eran por cada hijo de Gedeón. Y no solamente sale el dinero del templo, sino que parece ser que Gedeón entendía que debía hacer un sacrificio, Abimelech entendía que debía hacer un sacrificio por el templo o por el dios de Baal-Beric. Y tomen atención a lo que dice, que él mató a los 70 hombres sobre una misma piedra. Esta acción de matar a 70 personas, 70 hombres, en una misma piedra, es un acto de sacrificio. El sacrificio del pueblo de Israel era sobre un altar. Sobre una misma piedra mataban a todos los animales que entregaban y ofrecían por sus pecados a Jehová. Acá Abimelech está matando a sus hermanos, a 70 hermanos, en una misma piedra. Es decir, Abimelech ofreció un sacrificio, sacrificó a sus hermanos por el dios Baal-Beric, por el dios, el señor del pacto que tenía Israel. Nos damos cuenta del corazón malo y perverso y ambicioso que tenía Abimelech, no solamente para engañar a su familia, sino para subir al trono, ser rey de Siquem, ser rey. Acá Abimelech toma acciones de como lo harían los cananitas, los que tenían sus dioses falsos. Ellos sacrificaban a su propia familia por su Dios. Y eso es lo que empieza a hacer Abimelech. Abimelech los entrega a sus hijos, a sus hermanos, los sacrifica en la misma piedra, y tuvo la crueldad de matar, imaginando la escena, uno por uno a sus hermanos en el mismo lugar. Pero el versículo 5 final añade algo. Jotán, el hijo menor de Jerobal, se escondió. Jotán, que significa Jehová es perfecto. El único hijo de Jerobal o de Gedeón que pudo ser librado de esa matanza, de ese derramamiento de sangre, fue Jotán. Y vamos, ya en las siguientes prédicas, este personaje tiene una acción importante en Israel. Dice, pero yo diría que Jotán no se escondió por sí mismo, sino que Dios lo libró, porque tenía algo con él, tenía un propósito. Siguiente diapositiva. Bueno, hermanos, el Tito 3:3 dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y errados, esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y en envidia, éramos detestables, dice, y nos odiábamos unos a otros. Al igual que Abimelech, nosotros en un sentido hemos sido como Abimelech en un tiempo. Cada uno de nosotros probablemente tiene una vida pasada y una vida nueva en Cristo. Y nuestra vida pasada seguíamos, como dice también Efesios, nuestros deseos y placeres. Abimelech seguía su ambición, su avaricia de ser rey. Y no le importaba lo que quería, cómo lograrlo. No le importaba cómo llegar al trono. Él solamente quería ser rey. Y como sabía que probablemente él no era el legítimo rey porque era hijo de una concubina, normalmente los primeros reyes o
la continuidad de rey se le da a los hijos mayores o primogénitos, pero de una esposa. Y Abimelec era hijo de una concubina. Entonces él tenía en claro que no podía ser rey, sino primero matar a sus hermanos. Y antes que lo nombren rey, hace esta acción de matar a cada uno de sus hermanos en un acto de sacrificio. Pero hermanos, nosotros en el Nuevo Testamento ahora, en un sentido, al seguir nuestros propios deseos y placeres, al buscar nuestras propias pasiones, podemos volvernos detestables o podemos volvernos como Abimelec, buscando nuestra propia gloria, nuestro propio éxito y no glorificar al verdadero Dios. En ese sentido, nosotros podemos convertirnos en eso. Pablo por Tito dice que nosotros éramos en otro tiempo. En otro tiempo hemos sido así. Gracias a Dios, que dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, cuando nosotros buscamos nuestros propios deseos, o nuestra propia gloria, en un sentido estamos actuando como Abimelec. Estamos siendo imitadores de Abimelec. Versículo 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Se juntaron finalmente todos los de Siquem. Siguiente diapositiva. Todos los de Siquem se juntaron y fueron, dice, con la casa de Milo, que probablemente era una casa de ejército, una casa de militar. Fueron y eligieron a Abimelec. Dice, por rey. El pueblo de Siquem finalmente elige a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar de Siquem, que era un lugar de centro de adoración. Abimelec se entrona como rey, contrario a la voluntad de Dios y contrario a la voluntad de su padre. El versículo 23 del capítulo 8 dice, no seré yo, Gedeón, su padre Abimelec, no seré yo señor vuestro, ni mi hijo os enseñoreará. Abimelec fue en contra de la voluntad de su padre y asimismo en contra de la voluntad de Dios, porque Dios no avaló su reinado. En el capítulo 9, más adelante en el versículo 56, dice que así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre. Es decir, Dios no estaba de acuerdo con el reinado de Abimelec porque desobedeció a su padre, que había dicho que ninguno de él gobernará, ni su hijo. Dios no avaló el gobierno de Abimelec y Abimelec desobedeció el deseo de su padre. Entonces, Abimelec se entrona como rey, pero tanto sus obras como la voluntad de Dios y el deseo de su padre lo hacían ilegítimo. Lo hacían un rey que no merecía el trono. ¿Qué rey merece el trono con las obras que Abimelec hizo? Y era importante, o para el pueblo de Israel era importante Siquem, tanto que dice lo llevaron cerca a la llanura del pilar que estaba en Siquem. Esa llanura del pilar describía un centro también de adoración. Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, hermanos, ahora quiero traerles al verdadero ejemplo de rey, o al verdadero rey que deberíamos tener nosotros. Jesús dijo en Filipenses 8:50, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Jesús mismo, dice la palabra, él tenía todo el derecho de ser rey.
Incluso Satanás en Mateo 4, en la tentación, dice, lo lleva a un pináculo, un monte muy alto, y le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Creo que si a Abimelech le hubieran dicho lo mismo, él lo hubiera aceptado, porque quería llegar como de lugar a ser rey. Sin embargo, Jesús rechazó eso, porque no era la voluntad del Padre. En Cristo tenemos el mayor ejemplo de humildad. Siguiente diapositiva. Y bueno, la descripción de Filipenses 2, 5 al 9 es claro, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Jesús es el verdadero ejemplo de un rey. Jesús es el verdadero ejemplo de aquel que no buscó lo suyo, no buscó su propia gloria, sino que se humilló. No estimó, dice la palabra, ser igual a Dios. No se aferró a eso, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Asimismo, Abimelech entra por medio de un sacrificio humano a ser rey. Jesús se entrona como rey luego de dar su propia vida. En Abimelech hubo derramamiento de sangre, en la cruz hubo derramamiento de sangre. Pero vemos que uno busca su propia gloria y el otro no. Mis hermanos, nosotros debemos actuar no como Abimelech, sino como Cristo. Nosotros debemos imitar ese ejemplo de Cristo, que no buscó su propia gloria, no buscó lo suyo. Si nosotros empezamos a buscar nosotros mismos, nuestros propios deseos, placeres o nuestros propios éxitos, olvidando de dónde nos sacó Dios o idolatrando algo, empezamos a ser como Abimelech. Sin embargo, si nosotros dirigimos siempre la gloria a Dios, todo lo que recibimos incluso es por la gracia de Dios. Nada ganamos por nuestras propias fuerzas, porque Dios nos da la fuerza. Nosotros si tenemos salud es porque Dios nos da salud. Hoy en día podemos, a través de las redes sociales, muchos idolatran el cuerpo, ¿no? La vida fitness. Hay ejemplos de fisiculturistas o personas que tuvieron vida fitness y murieron de paro cardíaco, 30 años, 38. Jugadores de fútbol que tienen una vida, digamos, de buena alimentación y salud, mueren en accidente o mueren también de problemas cardíacos. La vida es incierta. Todo lo que recibimos es de parte de Dios y es gracias a Él. Entonces nosotros no podemos gloriarnos en nada. Debemos imitar a Cristo, que es el único ejemplo de un verdadero rey, que Él es el que no buscó su propia gloria, sino buscó la gloria del Padre. Y así nosotros, como hijos de Dios, debemos buscar la gloria de nuestro Dios. 1 Timoteo 6, 13 al 15 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo será bienaventurado, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Eso es lo que nos manda el apóstol Pablo por medio de la carta de Timoteo. Hermanos, nosotros debemos ser ejemplos de Cristo. Este personaje de Abimelech nos narra lo perverso que es el corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Nadie de nosotros conoce su corazón. Nadie de nosotros ve el corazón del otro. Solamente Dios lo conoce. Pero en ese conocimiento de Dios,
Dios nos puede juzgar por nuestras actitudes, pensamientos o nuestros hábitos. Siguiente diapositiva. Y bueno, como final, hermanos, podría decirles que digamos al Señor: examíneme, oh Dios, si hay un ídolo en mí. Examíname, oh Dios, si hay un ídolo en mí. Como decía también el salmista David: examíname, oh Dios, si hay un pecado en mí, ¿no? Despojémonos de todos, de nuestros ídolos, no busquemos nuestra propia gloria, no seamos como Abimelech, sino que seamos como Cristo, el único y verdadero ejemplo, Rey, ejemplo de humildad, quien es el verdadero Rey, que gobierne nuestras vidas. Amén, hermanos. Dios los bendiga.